Gracias, bendito Señor, por este día que tú nos has permitido llegar al fin del mismo. Gracias por la vida que tú nos regalas. Y gracias, Señor, también porque tú nos permites hoy poder conocerte un poquito más. Señor, ayúdanos a que la palabra que vamos a compartir hoy nos ayude a comprender tu carácter, a comprender, Señor, que tú eres un Dios santo, pero también eres un Dios misericordioso, un Dios que busca el arrepentimiento. Señor, danos entendimiento a nuestra mente, a nuestro corazón. Y gracias. Gracias por todo este privilegio que nos das de compartir este tiempo. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Pues vamos a continuar con Jeremías. En este caso vamos a continuar con el capítulo 5. Se recuerdan que el capítulo 1 habíamos visto acerca del llamado, y capítulos 2 al 6 pues está hablando y está tratando acerca, o está dando un mensaje para la nación. Cómo Dios abandonó a Israel, y no solo a Israel, en este caso Judá. Israel lo había permitido que hubieran sido llevados al exilio, y ni siquiera a través del ejemplo de Israel ellos realmente se habían convertido. Realmente las secciones del capítulo 2 al capítulo 6, y a través de estos capítulos hemos visto acerca de la naturaleza del pecado, que estaba relacionado con la idolatría, y eso pues también nos hacía reflexionar a nosotros acerca de nuestra idolatría. La verdad es que veíamos que la idolatría era distinta, pero esa idolatría seguía estando presente en nuestras vidas. Y pues podemos recordar el segundo mandamiento, que tenía que ver con, el primero es tener un único Dios, y el segundo es no hacer nada, no ni una imagen, no tener nada que sustituya a ese Dios, ¿no? Y entonces la idolatría está relacionada con aquello que le quita el primer lugar a Dios. Y entonces hacíamos un análisis o una reflexión acerca de qué era aquello que nos alejaba de Dios. Luego veíamos también capítulo 3, veíamos acerca de que el juicio estaba cerca. Capítulo 4 insistía o profundizaba acerca de esa visión del juicio, y veíamos que entre el capítulo 3 y el capítulo 4, en los dos capítulos hay juicio, pero hay algo bien interesante, y es que Dios abre la puerta a la misericordia. Dios abre la puerta a que si se arrepentían, Dios los iba a perdonar. Y esto también pues era una reflexión para nosotros, ¿no? En medio del pecado, pues Dios abre la puerta también a nosotros para que podamos arrepentirnos, y para que se pueda restaurar la relación con Él. Y recordemos, para los creyentes que somos salvos, aunque somos salvos, el pecado abre una brecha, en el sentido de que la intimidad que debería de haber, deja de haber. Y eso nos debe de llevar a pedir perdón. Y al que no es creyente, la brecha es completa,
no hay ninguna manera. Lo que se necesita, el único camino para poder acercarse a Dios es reconocer el pecado de cada uno, el pecado propio, y creer en la obra de Cristo en la cruz y también su resurrección. Así que hay arrepentimiento para el no creyente, para ser salvo, para poder restaurar esa intimidad con Dios, esa relación con Dios. Y para los creyentes, en medio de nuestras vidas que también pecamos y se fractura esa intimidad, el Señor nos llama a arrepentirnos. En medio de todo ese juicio veíamos algo, y es realmente lo grave, y es algo que nos debería de hacer pensar, es que si no hay arrepentimiento, obviamente va a haber un juicio, va a haber un castigo. El no creyente es el infierno, la eternidad alejada de Dios. Para un creyente, Dios va a castigarnos como un padre castiga a un hijo, para poder restaurar, para que el hijo entienda que debe de acercarse nuevamente a Dios. Y el capítulo 5, vamos a ver qué pasa con la terquedad frente al pecado. Cuando no queremos arrepentirnos. ¿Qué es lo que Dios va a hacer cuando no queremos arrepentirnos? Y son palabras serias. Vamos a leer el capítulo 5 completo y continuamos. Recorred, capítulo 5, Jeremías capítulo 5, verso 1, dice: recorred las calles de Jerusalén y mirad ahora, e informaos, buscad en sus plazas a ver si halláis hombre, si hay alguno que haga justicia, que busque verdad, y yo la perdonaré. Y aunque digan vive Jehová, juran falsamente. Oh Jehová, ¿no miran tus ojos a la verdad? Los azotaste y no les dolió, los consumiste y no quisieron recibir corrección. Endurecieron sus rostros más que la piedra, no quisieron convertirse. Pero yo dije: ciertamente estos son pobres, han enloquecido, pues no conocen el camino de Jehová, el juicio de Dios. Iré a los grandes y les hablaré, porque ellos conocen el camino de Jehová, el juicio de su Dios. Pero ellos también quebraron el yugo, rompieron las coyundas. Por tanto, el león de la selva los matará, y los destruirá el lobo del desierto. El leopardo acechará sus ciudades. Cualquiera que de ellas saliere será arrebatado, porque sus rebeliones se han multiplicado, se han aumentado sus deslealtades. ¿Cómo te he de perdonar por esto? Sus hijos me dejaron y juraron por lo que no es Dios. Los sacié y adulteraron, y en casa de rameras se juntaron en compañías. Como caballos bien alimentados, cada cual relinchaba tras la mujer de su prójimo. ¿No había de castigar esto? Dijo Jehová. De una nación como esta no se había de vengar mi alma. Vamos a empezar con estos primeros 9 versículos, y que nos están hablando acerca nos están hablando acerca de que no hay ningún hombre justo. Y esa es una acusación bastante fuerte. Esa es una acusación bastante fuerte. Pero las palabras de él nos deben de hacer reflexionar, porque recordemos que Dios, a través de Jeremías, ha tratado de mostrar misericordia, ha abierto la puerta, por decirlo así, para que ellos puedan arrepentirse, pero el pueblo no está dispuesto. Y entonces vemos que no quieren arrepentirse,
y buscan, en estos primeros 9 versículos, están buscando a alguien justo. Alguien justo con quien puedan aplicar esa misericordia. Esto me recuerda en Génesis, cuando Abraham insiste acerca de Sodoma y Gomorra, cuando Dios está diciendo voy a destruirlo, y Abraham insiste, hay 50, 10, y continúa, si hubiera, aunque sea 50, ¿no la destruirías? Está aplicando ese mismo principio de que si hubiera al menos una persona que fuera justa, una persona que buscara realmente a Dios, él perdonaría a Judá. En primer lugar, esto nos debe hacer reflexionar en cuanto al arrepentimiento. Lo primero de ellos es que Dios quiere que con humildad nosotros le busquemos. Miren cómo comienza versos 1 y 2, cuando están buscando una sola persona. Cualquiera, no importa. Él dice, buscad en las plazas a ver si halláis hombre, si hay alguno que haga justicia, que busque verdad, y yo lo perdonaré. Un hombre justo lo está definiendo como alguien que vive esa justicia, que es verdadero, que busca la verdad, y dice, entonces yo lo perdonaré. Vivir la justicia no es solamente un título. Vivir la justicia tiene que ver con obedecer y vivir según el carácter de Dios. Y en el Nuevo Testamento, y lo vimos el domingo cuando hablábamos de Romanos 6, de vivir esa justicia tiene que ver con responder según el carácter de Dios. Entonces, ¿qué está diciendo Dios a través de Jeremías? Búsquenme una persona que realmente sí esté comprometida con el Señor, que sí esté dispuesta y que esté viviendo según el carácter del Señor. Y yo tendré misericordia. Y no solamente que tenga el carácter, sino también que busque verdad. Porque el problema del pecado es que cuando nos centramos en el pecado, comienza la mentira. Comienza la mentira porque tenemos que esconder. Porque sabemos lo que está bien y lo que está mal. Y entonces, como estamos en medio del pecado, tenemos que mentir para mantener cierta fachada, cierto exterior. Eso Mateo es el Evangelio de Mateo trata justamente sobre eso. El Evangelio de Mateo trata acerca de vivir según la verdad o no, de vivir la justicia o no. O sea, es un tema recurrente a lo largo de toda la Biblia. El verdadero creyente vive según esa justicia, vive la verdad. Y esto es lo mismo que está diciendo Jeremías muchos años antes. Estamos hablando de aproximadamente 600 años antes de Cristo. Recordemos que Jeremías está fechado aproximadamente en el 622 antes de Cristo. Es decir, 620 años antes de Jesús, seguimos teniendo el mismo mensaje. ¿Hay alguien viviendo esa justicia? ¿Hay alguien que vive la verdad? Entonces yo lo perdonaré. El verso 3, hablando acerca de esa necesidad de vivir la justicia, de ser un hombre justo. Miren las palabras de Jeremías, porque esto es como una oración de Jeremías. Oh Jehová, ¿no miraron tus ojos a la verdad? Los azotaste y no les dolió, los consumiste y no se quisieron recibir corrección. Endurecieron sus rostros, más que la piedra, no quisieron convertirse. Ya no son palabras de misericordia, son palabras donde el propio profeta está enfatizando que ante ese pecado del pueblo ya ni siquiera actúan con
el castigo que Dios está enviando, con esa situación, ese castigo, ese juicio que Dios está enviando. Sencillamente se quedan como están y ya, punto final. Me quiero imaginar, quiero pensar que Jeremías lo hace en forma de afirmación, pero al mismo tiempo lo hace con tristeza, lo hace con pena. Y ya del 4 al 9, ya no solo busca una persona, sino también está buscando, dice el verso 5, iré a los grandes. Porque el verso 4 dice, bueno, ciertamente estos son pobres, han enloquecido, pues no conocen el camino. Bueno, esas personas parece que no entienden. Vayamos a buscar a los grandes, a los entendidos. ¿Y qué dice? Verso 5, iré a los grandes y les hablaré porque ellos conocen el camino de Jehová. Es gente que ha estudiado, es gente que conoce la palabra, pero, como dice el verso 5, pero ellos también quebraron el yugo, rompieron las coyundas. Recordemos que el yugo es ese elemento que une a los bueyes. Y entonces en este caso, hablando del yugo, es aquello que les une con el Señor. Las coyundas son las correas, digamos, que se le ponen a los bueyes pues sobre el yugo, pues para que avancen esas correas. Entonces él dice, todo eso, todo lo que le une al Señor, con el Señor, está completamente roto, se han apartado. Realmente las palabras del 4 al 9 son palabras duras, porque les está hablando, y el verso 7 es palabras muy duras que debemos de considerar si estamos viviendo en pecado. Dice, ¿cómo le he de perdonar por esto? Pregunta. Sus hijos me dejaron y juraron por lo que no es Dios, los sacié y adulteraron, y en casa de rameras se juntan en compañía. Como caballos bien alimentados, cada cual relinchaba tras la mujer de su prójimo. ¿No había de castigar esto? Dice Jehová. Es decir, Dios los había bendecido y ellos se apartan. Y hermanos, creo que esto es una reflexión, o esto nos debería llevar a esa reflexión importante. En primer lugar, como pueblo del Señor, nos debe llevar a considerar la necesidad de que nosotros debemos de perseverar y vivir de forma justa. ¿Por qué? Porque el pecado trae su castigo. Y miren el pecado que había en el pueblo, y el pueblo fue completamente juzgado y castigado por ellos. Hermanos, el pecado lleva al castigo. Y en este caso, que el pueblo no quería arrepentirse, llevó al castigo completo, que fue el exilio. Si usted no es creyente y está escuchando, el pecado, su pecado, el pecado que tiene, porque usted, aunque quizá diga no he robado algo grave, quizá no he mentido demasiado, pero el hecho de robar, mentir, pensar mal, tener pensamientos que no debe, eso es pecado. Actuar de manera incorrecta con su familia también es pecado. Actuar mal en su trabajo también es pecado. El precio de su pecado es la muerte. Y lo que usted necesita es a Cristo en su vida. Pero vuelvo a insistir, para nosotros los creyentes, nosotros somos salvos, pero eso no nos da derecho a pecar. No nos da derecho a perseverar pensando que nada nos va a pasar. Todo lo contrario, esto nos debe de llevar a ver cómo Dios actúa con su pueblo, porque no nos debemos de olvidar que es su pueblo. Cómo Dios actúa
y lo castiga, porque el pueblo se ha apartado. El pueblo ha pecado. Y como vemos acá, no encuentran a ni un hombre justo, ni del estrato más bajo, ni del estrato más alto. Todos han decidido apartarse. Y vemos versos 10 al 19, que ante esa inexistencia de un hombre que viva esa justicia, que viva esa verdad, Dios aplica el juicio. Versos 10 al 19 nos habla de forma general del juicio que va a haber. Escalad sus muros y destruid, pero no del todo. Quitad las almenas de sus muros, porque no son de Jehová. Porque resueltamente se rebelaron contra mí la casa de Israel y la casa de Judá, dice Jehová. Negaron a Jehová y dijeron, Él no es, y no vendrá mal sobre nosotros, ni veremos espada ni hambre. Antes los profetas serán como viento, porque no hay en ellos palabra. Así se hará a ellos. Por tanto, así ha dicho Jehová, Dios de los ejércitos. Porque dijeron estas palabras, he aquí, yo pongo mis palabras en tu boca por fuego, y a este pueblo por leña, y los consumirá. He aquí yo traigo sobre vosotros gente de lejos, oh casa de Israel, dice Jehová. Gente robusta, gente antigua, gente cuya lengua ignorarás, y no entenderás lo que hablaré. Su aljaba como sepulcro abierto, todos valientes. Y comerá tu mies y tu pan, y comerá a tus hijos y a tus hijas, comerá tus ovejas y tus vacas, comerá tus viñas y tus higueras, y a espada convertirá en nada tus ciudades fortificadas en que confías. No obstante, en aquellos días, dice Jehová, no os destruiré del todo. Y cuando dijeren, ¿por qué Jehová, el Dios nuestro, hizo con nosotros todas estas cosas? Entonces les dirás, de la manera que me dejasteis a mí y servisteis a dioses ajenos en vuestra tierra, así serviréis a extraños en tierra ajena. Miren, a veces nosotros tenemos el mismo pensamiento. Dios a través de Jeremías está exponiendo el juicio contra ellos. Y ellos, versos 10 al verso 13, ellos están justificando que nada les va a pasar. Ellos piensan que por ser el pueblo de Dios, que por tener el templo, porque Dios mora en el templo, nada les va a pasar. Básicamente veían el templo como un amuleto. No nos pueden conquistar, no nos pueden hacer nada porque Yahvé vive ahí. Entonces Yahvé no lo va a permitir. Aunque hagamos lo peor de lo peor, aunque adoremos a otros dioses, idolatría, aunque actuemos, tengamos en esa idolatría, ellos practicaban el adulterio como forma, como medio de adoración a esos dioses. Entonces adulteraban y ellos decían, no pasa nada, Dios está ahí. No pasa nada si no aplico la justicia social, si no me preocupo por el pobre, si no me preocupo por la viuda, si no me preocupo por los que tienen necesidad, que era algo que el Pentateuco establecía, que el pueblo debía de cuidar a los más necesitados. No pasa nada, ellos pensaban. Pero ya hemos visto que Dios no ha encontrado a nadie justo y aún así y por eso Dios los va a juzgar, a pesar de lo que el pueblo piensa. Y a veces nosotros pensamos lo mismo, tenemos ese mismo pensamiento. No pasa nada, soy creyente, yo puedo perseverar en el pecado. No, pero es que no es un pecado tan grave, ¿no? Y no nos damos cuenta que Dios anhela santidad en nuestras vidas.
Ellos se estaban justificando y nosotros nos justificamos igual que ellos. No, yo soy creyente, yo tengo al Espíritu Santo. Ah, no, yo voy a la capilla, yo voy a la iglesia, mira, yo hago esto, yo hago aquello. Es suficiente, ya con eso cumplí. Pero Dios no está esperando solamente el cumplir. Dios quiere una vida de justicia y una vida de verdad, como lo hemos visto antes. Dios quiere que tú y yo reflejemos el carácter del Señor. Estaba escuchando hoy alguien nos compartió un video y hablando acerca de ser vituperados o no, si lo debemos de aceptar, si como creyentes es correcto o no. Él decía, hoy día todos tratan de evitar eso y lo ven como algo malo. Con esto no estoy justificando que todo tenga que ser así, pero puede haber momentos en los cuales haya ese vituperio, haya ese rechazo. Y por causa del Señor lo debemos aceptar. Puede ser que hablen chismes de nosotros y que no solamente sean chismes, sino que lo lleven a que sea una mentira tal que impacte. Y la palabra del Señor nos invita a soportarlo. No, pero es que no puede ser porque si yo soy hijo de Dios a mí no me puede pasar nada. Entonces, hermanos, el Señor nos ha llamado a ser sus hijos y nos ha llamado a sufrir por causa del Evangelio. A veces pensamos como este pueblo. Al Hijo de Dios todo le va bien. Y si va mal es porque está en pecado. Pensamiento de Job. Pensamiento de los amigos de Job. Si sirvo al Señor, Dios me bendice. Si lo hago mal, Dios me castiga. Y vemos en Job, y es muy interesante Job, sería muy interesante estudiarlo por discursos, que a Job era un hombre justo, perfecto, pero Dios permitió que pasara por la prueba. Pero eso no nos gusta. Porque pensamos al igual que el pueblo de Israel aquí en Jeremías. Hermanos, el pecado, Dios lo rechaza. Y pensar que nos tiene que ir bien en todo momento es una mentira. Hermanos, si usted está pecando, Dios va a actuar. ¿De qué manera? No sabemos. Pero va a actuar porque Dios quiere que tu vida sea una vida santa. ¿Se dan cuenta de cómo estos capítulos 2 al 6 están insistiendo? Están insistiendo en el pecado y en la misericordia de Dios. Aquí ya estamos en un punto crucial. Ya Dios los va a castigar porque no quieren arrepentirse. Hermanos, si usted está pecando, no sé qué juicio le va a aplicar. El juicio que está aplicando aquí del verso 14 hasta el verso 19 es para Israel. Y es un juicio duro. Es un juicio de conquista, es un juicio de exilio, es un juicio donde van a faltarle, donde el extranjero va a conquistarlo, juicio a través de las lenguas, del idioma, de por otras naciones. Dios los va a juzgar. Y ellos pensaban que no. Quizá usted piense que sí, que puede seguir llevando su vida como le da la gana. Pero de una manera o de otra, Dios va a actuar. Porque Dios es un Dios santo. Y Dios quiere que nuestras vidas reflejen su carácter, reflejen su justicia. Así que, hermanos, esto es un llamado a revisar nuestras vidas. Esto es un llamado a analizar nuestras motivaciones y nuestras actitudes. Y ojo, puede ser que estemos pensando de forma, no, es que yo lo que estoy haciendo lo estoy haciendo con buena intención. Pero es que no es solamente pensar en buena intención.
es evaluarlo a la luz del carácter del Señor, no a la luz de lo que yo pienso. Así que vemos que no hay un hombre justo. Esto es un llamamiento a nosotros para vivir esa justicia, para vivir la verdad. En segundo lugar, estamos viendo que Dios va a aplicar juicio, y esto es un llamado también a nosotros a comprender que el pecado no va a quedar exento de castigo. ¿Por qué? Porque Dios quiere que nos parezcamos a Él, y el pecado nos aleja de su carácter, con lo cual Dios nos va a corregir. Pero la última parte es la parte que quizá más me ha impactado en Jeremías capítulo 5. Y vemos del 20 al 31 un pueblo que no aprende. Miren lo que dice, versos 20 al 31. Anunciad esto en la casa de Jacob, y haced que esto se oiga en Judá, diciendo: oíd ahora esto, pueblo necio y sin corazón, que tiene ojos y no ve, que tiene oídos y no oye. A mí no me temeréis, dice Jehová. No os amedrentaréis ante mí, que puse arena por término al mar, por ordenación eterna al cual no quebrantará. Se levantará tempestades, mas no prevalecerán. Bramarán sus ondas, mas no le pasarán. No obstante, este pueblo tiene corazón falso y rebelde. Se apartaron y se fueron. Y no dijeron en su corazón: temamos ahora a Jehová Dios nuestro, que da lluvia temprana y tardía en su tiempo, y nos guarda los tiempos establecidos de la siega. Vuestras iniquidades han estorbado estas cosas, y vuestros pecados apartaron de vosotros el bien. Ven el juicio y no quieren aprender. Pero no solamente eso, sino que ellos continúan olvidándose del prójimo. Verso 26 continúa: porque fueron hallados en mi pueblo impíos, acechaban como quien pone lazos, pusieron trampa para cazar hombres. Como jaula llena de pájaros, así están sus casas, llena de engaño, así se hicieron grandes y ricos. Se engordaron y se pusieron lustrosos, y sobrepasaron los hechos del malo. No juzgaron la causa del huérfano, con todo se hicieron prósperos, y la causa de los pobres no juzgaron. No castigaré esto, dice Jehová, y de tal gente no se vengará mi alma. Ya no solamente no quieren aprender a través del juicio, sino que también, viendo el juicio, siguen olvidándose de ese prójimo, de aquel necesitado por el cual tenían que preocuparse. Y versos 30 y 31, que quizá es el resumen de toda esta sección. Cosa espantosa y fea es hecha en la tierra. Los profetas profetizaron mentira, y los sacerdotes dirigían por manos de ellas, y mi pueblo así lo quiso. ¿Qué pues haréis cuando llegue el fin? Ya no solamente era en su modo de actuar, que no reaccionan ante el castigo de Dios, sino que el punto final en el que se puede resumir es que ellos no cambian, no se arrepienten, porque están escuchando lo que no deben. Es importante la palabra de Dios. Es importante la palabra de Dios porque la palabra de Dios nos permite conocer el carácter de Dios. Y si queremos llegar a la estatura de Cristo, tenemos que conocer esa estatura, tenemos que conocer el carácter. Y hermanos, seamos honestos, 5 minutos todos los días no nos ayudan. Hermanos, sí podemos tener una lectura, pero debemos profundizar en conocer quién es Dios. No es solamente tratar de ver un conjunto de reglas. No, es que la Biblia dice que tengo que hacer esto. Es que no es reglas. Y es que eso es el punto, el problema del pueblo de Israel. Que ellos lo entendieron como un conjunto de reglas. El punto es vivir la justicia de Dios, vivir la verdad, es decir, conocer quién es Dios.
Yo espero que mis hijos no se acuerden de mí, porque yo les enseñé un conjunto de reglas de cómo ser un buen ciudadano. Yo espero que se acuerden de mí, porque tanto Cristina como yo les enseñamos a conocer quién era Dios y a temer quién era Dios. Y entonces no hago tal cosa, no me comporto mal, no porque mi papá me dijo que no lo hiciera, sino porque entiendo que si yo hago eso, estoy faltando al carácter de Dios y eso se llama pecado. Entonces la palabra de Dios no es un conjunto de reglas, es conocer el carácter de Dios y vivir según ese carácter. Y entonces cuando conocemos quién es Dios, conocemos su carácter. Entonces comprendo lo que es pecado y me puedo arrepentir. Pero si yo lo veo como un conjunto de reglas, pues el pensamiento que vamos a tener es, las reglas existen mientras no haya castigo. Y eso lo hemos hecho todos en el colegio. A ver hasta dónde podemos llegar con el maestro. Hasta dónde podemos llegar en el límite de estirar las reglas con mis padres para. Es que no, el punto no son reglas, el punto es conocer quién es Dios. ¿Por qué el pueblo de Judá, lo llama como pueblo de Israel? ¿Por qué el pueblo de Israel, lo que quedaba, vivía en pecado y no le preocupaba? Porque ellos habían visto a Dios y lo habían reducido a un conjunto de reglas. Tenemos que hacer. Y eso es lo que Jesús ataca. Y eso es lo que Jesús critica a los fariseos y a los escribas y a los sacerdotes. Ustedes viven el Evangelio como un conjunto de reglas, pero no lo viven como algo que tiene que ver con conocer al Señor, vivir esa justicia. Y para poder vivir esa justicia, tengo que conocer quién es Dios. Cuando hablamos de estudiar la palabra, hermanos, no es solamente memorizar, no es solamente decir ya lo hice, es comprender quién es Dios a través de su palabra, cuál es su carácter. Porque no solamente es santidad, justo, amor, misericordia, es que hay muchos más. Él es el Dios eterno, es el Dios todopoderoso, el Dios omnipotente. Y todo ese carácter, el saber quién es Dios, conocer el carácter de Dios, entonces entender a qué me lleva a mí, a cómo debo de vivir la vida. No es simplemente el decir, Dios es eso y ya. No, si Dios es eterno, ¿qué significa eso para mí? Dios que sea eterno significa que yo soy criatura de Dios, que Dios tiene el panorama completo de mi vida. Para Dios el presente es hoy, mañana y el que viene. Él no tiene pasado, presente y futuro. La eternidad de Dios es un presente continuo. No tiene. Y eso me debe llevar a adorarlo y reconocer que siendo yo criatura me debo de sujetar a ese Dios eterno. Pero para eso necesito entenderlo a través de las Escrituras. Las Escrituras no son solamente cuentos, historias. No, es la palabra de Dios que me muestra quién es Dios. Y a este pueblo que decimos que no ha aprendido en el capítulo 5, no quiere arrepentirse porque no ha aprendido, es porque no ha conocido quién es Dios. Ven el juicio y como que puede ser que Dios no esté ahí. Se olvidan del prójimo y se olvidaron de que Dios es un Dios de misericordia, que se preocupa por los más vulnerables, por los más necesitados. ¿Por qué? Porque dejaron la palabra. Hermanos, hemos hablado de las consecuencias de no arrepentirse. Pero saben, como hemos dicho ahora, ¿saben por qué no se arrepentían? Porque desconocían la palabra. Hermanos, queremos ser una iglesia viva, queremos ser una iglesia realmente, como decimos, queremos ser cristocéntricos, queremos que Cristo sea nuestro centro. La única manera de hacerlo es conociendo
quién es Dios a través de su palabra. Las reglas no nos llevan a nada. Vivir esas reglas es consecuencia de conocer quién es Dios. Así que si queremos arrepentirnos, que haya un verdadero arrepentimiento en nuestras vidas, nuestro llamado es a escuchar la palabra. Cuando conocemos a ese Dios, entonces vivimos esa justicia, vivimos esa verdad. Y entonces eso nos lleva a arrepentirnos de nuestro pecado. Que Dios nos ayude. Que Dios nos ayude a conocerlo mejor. Que Dios nos dé pasión por estudiar su palabra. Que Dios nos dé su pasión realmente por querer involucrarnos en su palabra para conocer quién es Dios y para servirlo mejor. No podemos servir si en primer lugar no somos. Dios primero se preocupa por tu ser antes que por tu hacer. Que el Señor nos dé entendimiento. Oremos. Gracias, bendito Señor, por esta palabra, el llamado de atención de Jeremías al pueblo. ¿Por qué? Porque se habían alejado de ti, se habían olvidado de ti, no te conocían, Señor, te desconocían completamente y vivían a su manera. Vivían sin practicar esa justicia, vivían sin esa verdad. Y Señor, y a pesar del juicio que tú estabas llevando, en el juicio que los estabas llevando y que el juicio iba a ser grave, que tú ya les estabas avisando que el juicio era grave, el pueblo no quería cambiar. Señor, ayúdanos a conocerte. Señor, que al conocer tu carácter nos hagas hombres piadosos. Ayúdanos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.